Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto y espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es la doctora Yomar Ramos Capistrán y en este caso, pues voy a estar compartiendo con ustedes algunos datos importantes de nuestra unidad número 2 del curso Habilidades Básicas para la Investigación. En este caso estaremos abordando todo lo que tiene que ver con búsqueda de información en sitios válidos. Y bueno, lo que vamos a abordar son los siguientes apartados. El primer apartado tiene que ver con las fuentes de información y los criterios de búsqueda, que es una fuente de información, fuentes informales y formales, la clasificación de acuerdo al nivel de contenido e información, así como en un segundo apartado estaremos explicando un poco acerca de las estrategias de búsqueda de información, cuáles son algunos de esos criterios importantes. Y finalmente, en un tercer apartado, estaremos explicando un poco acerca de los sitios válidos para la búsqueda de información, sobre todo búsquedas en Internet y considerar qué tipos de estrategias son las más adecuadas para realizar esta tarea. Cuando nosotros buscamos información, de repente encontramos un montón de documentos PDF, publicaciones, pero no siempre somos cuidadosos de saber qué tipos de autores son los que están escribiendo. Entonces, uno de los primeros criterios para hacer esta búsqueda de información es considerar la autoría, es decir, quién es el autor que elabora esa publicación o ese documento, para poder identificar con más facilidad si es un autor de alto prestigio, reconocido, formal, académico, ¿no? Y que lo que está publicando es, pues bueno, más o menos confiable. De repente no es tan fácil que nosotros ubiquemos estos datos y pudiéramos estar cometiendo un error al utilizar esa información como parte de un soporte, tal vez de un trabajo propio, donde, no sé, el autor es de dudosa procedencia o no tiene todos los datos de esa publicación que debiera de contener. También es importante considerar el prestigio, no solamente del autor, sino también del propio espacio donde está siendo publicada esta información, qué tan seria es la institución, qué tan serio es el sitio, para que nosotros podamos tener un poco más de confianza. Además de eso, es importante que nosotros consideremos la fecha de publicación de este tipo de trabajos para que nosotros podamos también pensar que esta información pues nos está arrojando los últimos resultados respecto al tema del cual queremos nosotros indagar o consultar determinada datos o información que nos solicitan o que necesitamos. Sobre todo cuando estamos haciendo estados de la cuestión, estados del arte, es importante que la información que nosotros estamos consultando sea por lo menos de 5 años a la fecha, para que justamente tengamos los últimos resultados o las aportaciones más recientes sobre el tema a indagar o sobre el tema a desarrollar. Y finalmente la parte de organización, es decir, a qué tipo de organización está adscrito el autor, en qué tipo de revista está siendo publicado ese artículo, qué tipo de calidad o prestigio tiene incluso ese sitio o esa revista, también nos permite saber que, bueno, cuál es el reconocimiento que tiene dentro de la comunidad científica. Cuando nosotros estamos haciendo búsqueda de información, pues bueno, de repente hay una gran cantidad de datos que están por ahí, que, bueno, de alguna forma se convierte en esos cúmulos de información que tenemos a la mano. Esa información puede ser datos con organización o sin organización, confiables o no confiables. Sin embargo, nosotros podemos hacer una selección de esa información para poder discriminarla de aquella que no es valiosa o que es de dudosa procedencia. Esto nos permite realmente hacer una selección muy estricta para que entonces esa información que sí es confiable nos permita hacer la construcción de conocimientos, de poder asimilarla, poder incorporarla, generar una interpretación significativa del mismo y esto derivarlo en diferentes acciones, como puede ser la aplicación de ese conocimiento para otras áreas o la aplicación del conocimiento para resolver determinados problemas, para generar toma de decisiones o para crear algunos productos diferentes a partir de lo que ya hemos recuperado. Una fuente de información puede definirse como todos aquellos instrumentos o documentos que nos aportan diferentes datos, información, instrucciones, testimonios, noticias, a través de los cuales se va a poder acceder al conocimiento y deben estar a disposición del investigador o de aquella persona que está haciendo esa búsqueda de información. En relación a la información y el conocimiento, pues bueno, es importante mencionar que la información puede estar por ahí desordenada, puede haber de un montón de tipos, pero una vez que nosotros nos allegamos a esa información,
tenemos la posibilidad de generar este conjunto de datos de una manera mucho más ordenada y con un fin determinado. Es decir, nosotros buscamos información, pero la buscamos para poder sistematizarla, integrarla, conocerla, comprenderla y poder utilizarla para dar soporte a algún trabajo que estemos desarrollando. Entonces, el conocimiento en este sentido es la forma en que esa información o la manera en la que esa información es asimilada y acomodada no solamente de forma física, sino sobre todo a nivel intelectual, es decir, en nuestra mente. Las fuentes de información pueden ser formales e informales. Sin embargo, hay una gran diferencia entre tener información y saberla usar con un propósito determinado. En este sentido, todo trabajo de investigación, ya sea de tipo documental o fáctico, se debe apoyar siempre en un conjunto de fuentes de información, porque de lo contrario, pues el trabajo no tiene la calidad con la que se esperaría que pudiera ser elaborado. De esta manera, pues bueno, tenemos que la clasificación de las fuentes de información va a ir de acuerdo al nivel informativo que se pueda tener. La clasificación de estas fuentes pueden ser desde las primarias o directas, que es decir, estas son todas aquellas fuentes que poseen información nueva, original, que son los autores originales de los que están escribiendo y cuya disposición no sigue ningún tipo de esquema predeterminado. Hay otro tipos de fuentes consideradas como fuentes secundarias o fuentes indirectas, las cuales contienen información primaria sintetizada y reorganizada. Aquí podemos considerar estados del conocimiento que agrupan una gran cantidad de otras publicaciones y las pueden presentar de manera un poco más sintetizada y las reorganizan de diferentes maneras. Y finalmente existen fuentes de información terciarias que se pueden clasificar de esta forma porque son aquellas guías físicas o virtuales que contienen información sobre las fuentes secundarias y forman parte de la colección de referencia de la biblioteca. Dentro de las enciclopedias y diferentes compendios de este tipo, podemos encontrar este tipo de informaciones terciarias que nos pueden dar un poco de luz acerca de las fuentes secundarias. En cuestión de las estrategias de búsqueda de información, he colocado en esta presentación algunas ligas, no las vamos a revisar en este momento, pero sí sería importante que ustedes las pudieran revisar con calma de forma individual, donde se hace el señalamiento de algunos criterios de búsqueda que nosotros podemos tomar en cuenta cuando estamos realizando esta acción. Entonces, es importante considerar estas estrategias para tener mayor éxito en conseguir la información que realmente nos interesa y poder hacer una depuración de aquella información que no necesariamente es importante para lo que nosotros estamos buscando o considerando en un trabajo particular. Los sitios válidos para la búsqueda de información, bueno, pueden ser muchos, de muchos tipos, de muchos espacios. Sin embargo, en el caso de Internet, se ha convertido en una herramienta muy importante para el acceso a la información de todo tipo. Es un medio de comunicación a través del cual se pueden acceder a diferentes fuentes de una manera mucho más fácil, mucho más rápida, mucho más económica. Y entonces, bueno, mucha gente utiliza este espacio para poder hacer la búsqueda de información. Nosotros sabemos que en Internet existe una infinidad de sitios y bases de datos que se pueden consultar. Algunos son de acceso gratuito, otros, pues bueno, no tanto, hay que hacer el pago para poder acceder o contar con las credenciales pertinentes para disfrutar de esos espacios. Sin embargo, lo importante es que nosotros podamos aprender a hacer una discriminación acerca de aquellos que ofrecen información más confiable, académicamente hablando, de los que no lo hacen. Entonces, aquí mostramos algunos ejemplos, algunos tips que pueden ser estos sitios de acceso libre y gratuito. Tenemos el primero de ellos, que seguramente algunos ya lo conocen, es uno de los más comúnmente utilizados. Redalic es una base de datos que nos integra diferentes artículos de toda América Latina, España y el Caribe, también me parece que de Portugal. Entonces, bueno, pues integra una gran base de datos de artículos de diferentes disciplinas que ustedes pueden consultar de manera individual, de manera personal, a partir del tema que mayormente les interese y además considerando el tipo de pues, criterios que pudieran hacer la restricción de una búsqueda. Al inicio de cada uno de estos buscadores, ustedes van a poder encontrar información acerca del sitio
Y en la parte inferior derecha ustedes pueden localizar o está contenida más bien la liga del sitio oficial para que puedan acceder al mismo. Otra base de datos que también es muy utilizada es ese cielo, que también, bueno, es una biblioteca donde se integran diferentes tipos de artículos. Bueno, más que biblioteca, es una base de datos que también agrupa, semejante a Redalic, agrupa un montón de artículos de diferentes disciplinas y, bueno, también nos permite hacer una búsqueda estratégica una vez que accedemos al sitio oficial. Otro más que tenemos es Yelnet, esta base de datos, bueno, también nos permite acceder no solamente a artículos de investigación, sino también a tesis y otros tipos de publicaciones semejantes a estas. Nosotros podemos ingresar, podemos hacer un registro. Una vez que nos registramos, nosotros podemos seleccionar el tipo de áreas o el tipo de disciplinas a partir de las cuales nos gustaría recibir notificaciones en nuestro correo electrónico de las publicaciones que se han generado y que han sido compartidas en este sitio. Entonces, tiene muchas ventajas poder registrarse y ser miembro de la comunidad de Alnet. Otro de los sitios que también podemos consultar es el registro de las revistas reconocidas por CONACYT, este índice de revistas mexicanas de divulgación científica y tecnológica, pues bueno, son a nivel nacional, que podemos encontrar artículos en español, sobre todo, y de diferentes áreas, también hay áreas multidisciplinares. Los diferentes artículos están contenidos y podemos también tener las ligas directamente a esas revistas. Science Direct es un sitio también que nos permite recuperar diferentes artículos de investigación, no solamente a nivel, digamos, nacional, sino a nivel internacional en diferentes lenguas. Hay artículos en inglés, hay artículos en francés y en alemán. Entonces, bueno, podemos identificar una gran cantidad de información en este sitio. Es un sitio de acceso gratuito y, bueno, podemos hacer la consulta de estos artículos que nos ofrece Science Direct. SpringerLink es también un sitio muy interesante donde podemos encontrar artículos a nivel internacional y nos permite también ubicar por disciplinas, por áreas disciplinares, las diferentes publicaciones que contiene. Aquí es muy importante que nosotros podamos aprender a establecer los criterios de búsqueda en los motores dentro del propio sitio para poder identificar fácil y rápidamente aquella información que realmente nos interesa. ProQuest también es otro sitio muy interesante donde podemos recuperar una gran cantidad de información, sobre todo de áreas disciplinares muy relacionadas con la educación. Y bueno, yo les invito a que lo puedan conocer y puedan investigar, puedan recuperar diferentes artículos que les interesen. ERIC, esta es una base de datos especialmente dedicada a todo lo que tiene que ver con ciencias de la educación. Entonces, bueno, en esta base de datos nosotros vamos a encontrar solamente información relacionada con el ámbito educativo. Es una base de datos muy interesante y bueno, creo que sería y vale mucho la pena que podamos ingresar para saber qué tipo de información contiene y cuál de esta información puede ser de utilidad para nosotros. Quise colocar Google Académico, aunque no es un sitio en particular, pero sí es un motor de búsqueda muy interesante que nos ayuda a establecer filtros de selección para poder ubicar la información que realmente nos está interesando del área disciplinar que también nos interesa, de un tiempo en particular, etcétera, ¿no? Entonces, muchas personas utilizan Google, digamos, normal, y la diferencia con Google Académico es que Google Académico nos hace una restricción de búsqueda y nos depura, nos quita toda esa información que es una información paja, es una información que no nos va a servir y sobre todo haciendo un filtro más orientado hacia la parte académica. Lo podemos utilizar, es muy fácil hacerlo y bueno, aquí hay algunos tutoriales para que podamos aprender a hacer esta restricción de búsqueda y podamos seleccionar y decirle a este motor de búsqueda qué es lo que realmente nos interesa investigar. Refsix es una base de datos que también nos ofrece una gran cantidad de información. Es importante consultarla. Nos ofrece artículos a nivel internacional y bueno, también es de acceso gratuito. Base Search es una base de datos que también nos permite ubicar una gran cantidad de artículos de investigación y esto está mucho más encaminado hacia la parte de ciencias exactas. Sin embargo, contiene
diferentes artículos que nos pueden ser de utilidad también para el área de educación. Entonces, es importante establecer la clasificación de los artículos para poder ubicarlo en relación a nuestra propia área disciplinar. Worldwide Science es una base de datos que también, pues bueno, nos permite encontrar una gran cantidad de artículos a nivel mundial con alto reconocimiento y un gran prestigio, sobre todo con registros DOI. Entonces, bueno, esta es una base de datos muy interesante que ojalá puedan comenzar a trabajar, puedan empezar a utilizar, a indagar lo que contiene para emplearlo, sobre todo, pues en nuestra área educativa. Estas son solamente algunas, hay muchas más, solamente quisimos mostrarles algunas de las más utilizadas, pero bueno, es importante que nosotros podamos empezar a trabajar y establecer estrategias, algunas estrategias de búsqueda que nos permitan encontrar información que nos sea de utilidad sobre el tema que estamos investigando en el proyecto que queremos plantear. Cuando nosotros consideramos esto, las estrategias para búsqueda de Internet, pues bueno, pueden ser muy variadas, pero van desde escribir el tema de búsqueda de una manera clara y precisa, hasta la parte de buscar en las fuentes algunas palabras que sean palabras clave, sinónimos, también nos ayuda mucho a encontrar y hacer como búsquedas de información al momento de estar navegando en la red, buscar aspectos complementarios que nos ayuden a hacer esta restricción de búsqueda, limitar, por ejemplo, la búsqueda por años, por tipos de documentos en diferentes lenguas. Si solamente, por ejemplo, nos interesan artículos que sean en español, pues bueno, podemos colocar en los motores de búsqueda o en los navegadores que solamente se restrinja a el idioma español, o si son solamente artículos de lengua inglesa, pues bueno, que solamente sean de lengua inglesa y bueno, otro tipo de criterios. Por ejemplo, si solamente nos interesan un rango de 5 años a la fecha, también podemos estar estableciendo este tipo de rango al momento de hacer la búsqueda de información. También es importante seleccionar la información que es realmente relevante y evaluar los resultados una vez que hayamos hecho las primeras búsquedas y hayamos localizado determinada información. ¿Cuáles son estos criterios de búsqueda? Pues bueno, algunos de los criterios que se utilizan para hacer estas búsquedas, estas estrategias, es el uso, por ejemplo, de comillas dobles para frases literales. Es decir, si se desea encontrar las páginas web que contienen determinada frase, conviene escribir entre comillas, por ejemplo, si solamente queremos Internet en educación, lo podemos entrecomillar y entonces al momento de colocarlo en el navegador solamente nos va a arrojar información relacionada con esta frase o este pequeño enunciado que entrecomillamos. Entonces, esta es una manera de poder ordenarle al navegador o al motor de búsqueda que solamente queremos este tipo de información. Además, podemos utilizar pues algunos términos, por ejemplo, los signos más y menos nos ayudan a considerar los términos requeridos y excluir aquellos que no nos interesen, sobre todo para especificar la búsqueda que nosotros queremos emprender. Bueno, algunos navegadores proponen esta utilización del símbolo más junto a la palabra requerida obligatoriamente, que es algo que sí nos interesa, y el signo o el símbolo de menos junto a la palabra que no queremos que aparezca en el listado de resultados. Por ejemplo, volviendo un poco a lo de Internet de la educación, si nosotros solamente nos interesa todo lo que tiene que ver con Internet y educación, podemos agregar el símbolo de más Internet, más educación. Y en el caso tal vez de que no nos interese algún otro tema o algún otro aspecto, no sé, algo que no tenga que ver con lengua, entonces podemos poner más Internet, más educación, menos en lengua. Entonces queremos solamente que el motor de búsqueda nos ubique, nos identifique lo que tiene que ver con Internet y lo que tiene que ver con educación. Además, cada sitio propone algo que se llama búsqueda avanzada. En este sentido, nos propone, por ejemplo, un conjunto de opciones para poder acotar aún más los resultados de una búsqueda. Por ejemplo, la fecha de publicación que ya habíamos mencionado o la modificación de la página y el idioma de las páginas. Esto nos ayuda mucho para poder hacer un filtro y solamente quedarnos con los resultados que mayormente se aproximen a lo que nosotros estamos buscando. Esta es una imagen de cómo podríamos hacer la búsqueda avanzada, desde las palabras clave, sin considerar artículos, conjunciones y cosas semejantes, mapas cognitivos, podemos restringirlo a un idioma, que sea idioma español,
que sea de alguna determinada región, alguna última fecha de actualización, algún sitio o dominio en particular. También podemos considerar los términos que pueden aparecer y qué tipos de archivos queremos que nos identifique. Esto realmente es muy útil porque una vez que establecemos estos criterios, puede ser mucho más sencillo encontrar esta información que realmente sea la que es útil y la que nos interesa. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Yo agradezco mucho su atención y pues les deseo mucho éxito en la construcción de su proyecto de investigación. Cuídense mucho y hasta la próxima.